Nos genera muchas dudas este proyecto de ley, muchísimas, y no lo vamos a acompañar. No lo vamos a acompañar por muchos motivos. En primer lugar, porque es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque si los señores senadores prestan atención, se está estableciendo un aumento del tope de la deuda a partir del 1 de enero del año 2014, no del 2015. Es decir, estamos aprobando una ley, o pretenden que se apruebe una ley, retroactiva al 1 de enero del 2014, algo a lo cual el señor senador informante no hizo referencia. Y me parece muy importante esto. ¿Por qué me parece que es importante? Porque si la Constitución establece que no se puede aumentar la deuda pública sin autorización del Senado, del Parlamento Nacional, en el numeral 6 del artículo 85 de la Constitución, y si están pidiendo un aumento de la deuda retroactivo al 1 de enero del 2014, resulta claro que han violado la Constitución una vez más. Y si aumentaron la deuda al 1 de enero del 2014, durante todo el 2014 y ahora en el 2015, quieren, a través de una ley retroactiva, solucionar su violación de la Constitución, eso es inconstitucional. Le voy a pedir al secretario que me habilite, señor secretario, que me habilite la pantalla para mostrar un poco los motivos de lo que está pidiendo ahora el Poder Ejecutivo. Aquí no sé si se ve bien, pero por lo menos se ven bien las gráficas. Son los resultados, señor presidente, usted que va a ser ministro de Economía a partir del 1 de marzo, de los resultados de las empresas públicas. Ya hemos hablado de esto hace 2 años cuando nos tocó interpelar al señor ministro de Economía de entonces, el economista Fernando Lorenzo. Y recordará el Senado y recordará el señor presidente que quisimos votar, propusimos una moción junto con el senador Heber, exhortando al Poder Ejecutivo a profundizar el control financiero y las inversiones como se lo impone la Constitución de la República sobre las empresas públicas. Esa moción no fue aprobada, señor presidente. Va a tener mucho trabajo a partir de marzo, porque la primera de las 4 gráficas es la de ANCAP. El año pasado perdió 200 millones de dólares, ¿se acuerdan? Maquilló un poco el balance para que fuera 169. Se pretendió poner al gerente general de ALUR de presidente de ANCAP para los próximos 5 años. Por suerte, el presidente electo dijo no. No, lo vamos a tener acá sentado. En la última sesión, la de hace unas semanas, finalmente, después de 2 años, ANCAP me contestó un pedido de informes. Después de 2 años, señor presidente, en el verano, cosa que no se entere nadie. ¿Qué es lo que confirmamos, señor presidente? Que ANCAP hizo transferencias contables a ALUR para tapar los pasivos, los agujeros que tiene ALUR. Acá están los contratos, señor presidente, por el cual ANCAP reliquidó hacia atrás el monto que le pagaba de ganancia a ALUR. Habían pactado el 5% sobre el costo. Retroactivo lo llevó al 35% contablemente, para que ALUR no diera pérdida. Y después lo llevó al 15%, retroactivamente.
del 5 al 15, y después del 5 al 10, y encima tuvo el caradurismo de hacer una conferencia de prensa y decir, después de haber firmado esos contratos a los uruguayos, Alur dio ganancias. Cuando los había dado, y acá están los contratos, gracias a una manipulación y maquillaje contable. Están los 30 millones de dólares de ANCAP, que ANCAP le prestó a Pluna, por la cual sancionaron a dos señoras por 60 días. Y el gerente encargado de lo de ANCAP, de lo de Pluna en ANCAP, va a ser el presidente de ANCAP en los próximos 5 años. Señor presidente, esas gráficas no son casualidad, es la utilización de un ente público de todos los uruguayos para catapultar carreras políticas. Y lo pagamos los uruguayos, en este caso con deuda y con tarifas. Porque ANCAP hoy tendría que rebajar los combustibles de una forma enorme y no lo hace para tapar estos agujeros. Porque el petróleo vale mucho menos. La referencia que tenía era 102, hoy está 54 y no lo baja. Ni que hablar de la joya de la corona, Antel. Otra explicación de la utilización de un ente autónomo como plataforma, trampolín de una carrera política. Gasta más de 20 millones de dólares por año en publicidad. Sus competidoras, Claro y Movistar, juntas no llegan a 5 millones de dólares. Antel gasta 20, perdón. ¿Y qué van a hacer a partir del 1 de marzo, según se anuncia? El gerente general de este Antel, que el año pasado perdió 267 millones de dólares, se anuncia que va a ser su nuevo presidente. Es decir, ha tenido una gestión tan buena el gerente general de Antel, perdió 267 millones de dólares, que ahora se anuncia va a ser presidente de la empresa. Espero que usted, señor presidente, tenga la fuerza suficiente para que no le impongan al vicepresidente Antel y que de alguna forma, con el representante de la oposición que se anuncia va a haber, pueda hacer la fuerza suficiente para parar esta sangría que pagan los uruguayos todos en aumentos de tarifas y en aumento de nuestra deuda externa. El tercero, abajo a la izquierda, es la UTE, que el año pasado y este ha tenido las mejores condiciones climáticas que se acuerden para la producción de energía hidráulica, que es la más barata de todas, que nos anunció en septiembre, antes de la elección, el ministro Kramerman, que en este año íbamos a tener, ya empezando en diciembre del año pasado, una baja del 20% en las tarifas. Nos lo dijo en el Senado. Y lo dijo a todos los uruguayos antes de la elección el señor Kramerman. A partir de diciembre, durante todo el 2014, se va a bajar 20% la tarifa de UTE. Y ahí fuimos, en esa fiesta electoral, a creerle al flautista de Hamelin, que nos llevaba a todos detrás de él, rumbo a un aumento de las tarifas, que ya nos encajó el mazazo a toda la población. Y va a seguir. Y va a seguir además cuando baja el petróleo, o sea que la energía de producción de energía de respaldo es más barata que nunca, cuando las represas están llenas y no paran de generar energía, y resulta que nos aumentan las tarifas. Y nos dicen, pero aumentan menos que la inflación. Acá, como decía hoy en la prensa el senador Heber, hay un ajuste fiscal encubierto a través de tarifas públicas. Y después la OCE, que calladito,
miren el último cuadro allá abajo, a la derecha, sigue el camino de las otras empresas públicas. Señor presidente, como ministro de Economía, creo que va a tener mucho trabajo para poder controlar esas empresas y que terminen de ser esas plataformas de lanzamiento de carreras políticas con el dinero de los uruguayos, que es lo que ha pasado. Si pasamos a la segunda diapositiva, señor presidente, es la que explica también este pedido de aumento de la deuda pública, del límite. Este es el déficit fiscal del que advertimos hace 2 años y medio cuando interpelamos al señor ministro de Economía entonces, el economista Lorenzo. Y lo hicimos, recordarán ustedes, porque cuando cierra el año 2012, ustedes pueden ver el 2,8 de déficit fiscal que habíamos tenido. Y cuando comparábamos el déficit fiscal del 2012 real, ese que está allí en el medio, de 2,8, con el que había proyectado el gobierno cuando nos presentó la ley de presupuesto en el 2010, decimos, che, pero esto es más del doble, casi el triple. En el 2012 el gobierno había previsto un déficit fiscal para el 2012 del 1% y fue del 2,8%. Y le advertimos y le dijimos, cuidado con las empresas públicas, cuidado con el gasto, son 1.350 millones de dólares de déficit. Tengan cuidado, paren la fiesta, sigan con el gasto social, sigan con el aumento salarial, pero terminen con la fiesta política. Y siguieron. Al año siguiente el déficit fue enorme también. El 2013 estaba previsto en la ley de presupuesto 0,9 y fue 2,3. Con algunos ajustes de fin de año, era 2,4, 2,5. Vamos a tomar el 2,3 oficial. Y seguimos advirtiéndoles de la gran diferencia, más del doble, de lo que era la previsión en el presupuesto nacional y los resultados. Y bueno, llegó el año electoral, donde el gobierno había previsto en el 2010 un déficit del 0,8, 0,8 la previsión del gobierno, y el déficit fue 3,5. 3,5 de déficit. Es decir, el déficit más grande desde el año 2002. Pero además déficit, números en rojos, antes del pago de la deuda. Un déficit de este tipo no es sostenible en el tiempo, señor presidente. Usted lo sabe, todos lo sabemos. No va a tardar el tiempo cuando los agentes financieros digan, pero un país que tiene estos déficits empieza a colocarse en un camino difícil. Un país que tiene déficit de este tipo está encarando un camino, una ruta de desbarranco. Y nosotros queremos que el crecimiento de la economía que tanto le costó al país en el año 2002-2003, que tanto esfuerzo nos costó a los uruguayos en los últimos 10, 12 años, siga. Porque si no estamos comprometiendo la mejora salarial, las políticas de educación, estamos comprometiendo la salud, estamos comprometiendo el crecimiento del Uruguay. Este déficit además anuncia un déficit para el año que viene, señor presidente, de entre 2,4 y 2,8%. Salvo que venga un fiscalazo. La ley de presupuesto aplica a partir del 1 de enero del 2016. Van a ser 4 años de deterioro absoluto de las cuentas públicas. Hay mucho por hacer.
Si miramos esta otra gráfica, vemos lo que veníamos a decirle. El 3,7 se dio en el 2002 de déficit, fue lo más bajo donde se llegó. Hoy estamos casi igual que el año 2002. Cuando se entregó el gobierno en el año 2004, el déficit era 1,8 y a marzo del 2005 estaba casi en cero. De la misma forma, cuando se entregó en el año 90 la Intendencia de Montevideo, con un presupuesto de 120, 150 millones de dólares y 15 millones de dólares en la caja. Y hoy tenemos un presupuesto de ¿qué? 400, 500, 600 y un déficit de otro tanto. Y una deuda de otro tanto. Hoy, además, señor presidente, nos enteramos por boca del actual ministro de Economía, futuro presidente del Banco Central, además, que estima el gobierno una inflación para el año que viene del 8%. Y de vuelta, es un mensaje que no genera credibilidad. Si el rango meta hace un año fue llevado de entre 4 y 6 a entre 3 y 7 y ya el gobierno anuncia que ni siquiera va a cumplir con el rango meta de la inflación, sumado a que preveía un déficit fiscal de 0,8 y es 3,5, estamos generando los mensajes equivocados. Ni el mismo gobierno cree en las metas que él se fija. Hay otra visión acá, que sería buena que el señor miembro informante en su informe final salve. En la página del Banco Central está publicado exclusivamente el tope de deuda, la deuda pública a septiembre, no al 31 de diciembre. Yo sé que el Banco Central normalmente lo publica con un retraso de unos 3 meses, pero si viene a pedirle al Senado de la República que eleve el tope, debiera decirnos cuál era la deuda o el aumento de deuda al 31 de diciembre o al 1 de enero, al 31 de diciembre del 2014. Debiera decírnoslo, porque si uno analiza cuál era a septiembre el aumento, estos 9.000 millones de UI que están pidiéndonos hoy, casi que duplicando los 5.500 que tienen, no alcanzan. A septiembre era 10.335 millones de unidades indexadas. Están pidiendo 9.000 millones y no alcanza. Y no informan cuántos son al 31 de diciembre. Total, no importa, porque este Parlamento se ha convertido exclusivamente en una oficina de trámite. Lo que manda el Poder Ejecutivo se le pone el sello con la mayoría que tiene el oficialismo y con eso alcanza. Y yo me resisto a convertir al Parlamento Nacional en una mera oficina de trámite. Y tengo el deber de elevar mi voz cuando suceden estas cosas. Sería bueno que nos dijeran a cuánto asciende esa deuda. Y reitero, y disculpen si me pongo demasiado legalista, pero quizás es bueno que todos los legisladores repasemos la variación de la normativa sobre la elevación del tope de variación anual de la deuda pública nacional, por lo menos durante los últimos 10 años. En el año 2006, la Ley 17.947 definió que la variable a considerar era la deuda neta, la deuda bruta menos las reservas, incluyendo básicamente la deuda del sector público global, salvo las intendencias, e incluyendo también el pasivo del Banco Central, como pasivo del Banco Central la base monetaria. Y en esa misma ley se definen las variaciones máximas que se permitían a lo que se autorizaba. 325 millones más para el 2006, 300 millones para el 2007, 275 millones para el 2008, 250 millones para el 2009. Y el artículo 3 permitía
sumar a esos topes ciertos ajustes derivados de la crisis del 2002. También esa ley permitía, como la última ley, ajustes extraordinarios derivados de imprevistos, dando cuenta a la Asamblea General. En el año 2010, por la Ley de Rendición de Cuentas, el artículo 286, se modifica el tope de la deuda. Agrega como deuda la correspondiente a la Agencia Nacional de Vivienda, la incluye, y cambia el tope anual de variación de deuda. Deja de medir la variación de deuda en dólares y la pasa a unidades indexadas a partir del ejercicio 2011. Es decir, el tope de la deuda ya tiene un ajuste derivado de las variaciones de la UI. Ya existe esa variación. Encima le agrega a esa ley del 2010 un 50% en situaciones extraordinarias, condicionadas a demostrar esas situaciones extraordinarias por factores climáticos de la UTE. Y también se aumenta del 50% al 100% el margen para aumentar el tope de la deuda cuando factores extraordinarios e imprevistos así lo justifiquen. Ahora, no se habla de factores extraordinarios o imprevistos. Se sigue apostando a la variación en UI y se lleva el tope de 5.500 millones de UI a 9.000 millones de UI, retroactivo al 1 de enero del 2014. La deuda neta había tenido un crecimiento a septiembre del 2014, según los números que hemos hecho, del equivalente a 10.335 millones de unidades indexadas, cifra superior a la solicitada como margen de aumento de la deuda neta en este proyecto de ley. ¿Qué pasó después de septiembre para que pidan retroactivamente 9.000? No lo sabemos. ¿Qué hicieron? ¿Qué dibujaron? No lo sabemos. No informan el Banco Central cuál es la deuda neta el 31 de diciembre del 2014. No nos lo ha dicho. No lo sabemos. Solamente publica septiembre, es decir, retasea información. No vamos a hacer un pedido de informe, porque en realidad hacemos el pedido de informe y nos lo contestan como el de ANCAP a los 2 años. Entonces, dentro de 2 años vamos a estar enterándonos qué es lo que pasó. Pero además, y esto es lo más grave, corregir el tope de deuda en una regla fiscal en forma retroactiva es un contrasentido, ¿no? Porque si hay una regla fiscal, hay que cumplirla, no modificarla o modificarla hacia adelante, pero hacia atrás no parece lógico. ¿Quién va a creer en un país en el cual se fija una regla fiscal y se la modifica con retroactividad? ¿Quién va a creer en un país que dice que el déficit fiscal va a ser de 0,8 y es 3,5? ¿Quién va a creer en un país en el que dice que el rango meta de la inflación es entre 3 y 7 y antes de empezar el año ya dicen que va a ser 8? Hay que prepararse para cuando los vientos, hoy tan favorables en los últimos 10, 11 años, cambien, porque el mundo está cambiando. Porque ya hoy todo el mundo dice, no vamos a seguir creciendo al 4, 5, 6%, creceremos al 2, al 3, y ya los capitales no van a ingresar de la misma forma. Tener una regla fiscal y no cumplirla es peor que no tenerla. Y cambiarla de forma retroactiva solo cierra con esa filosofía de como te digo una cosa, te digo la otra. Te digo que no vamos a aumentar más de 5.500 millones de UI la deuda, pero el aumento 9.000. Pero en realidad son 10.335. Y el dinero es un gran cobarde. El dinero busca la seguridad y busca el interés. Y cuando dejemos de pagar las tasas que estamos pagando en UI, en el Banco Central,
que nos han costado promedio de 500, 600 millones de dólares por año desde hace 5 años, nos vamos a meter en problemas grandes. Por último, si se violó el tope de deuda, pero sobre todo si se aumentó la deuda por encima de lo que está autorizado por el Parlamento Nacional, se violó la Constitución. El numeral sexto del artículo 85 dice que a la Asamblea General compete, sexto, autorizar a iniciativa del Poder Ejecutivo la deuda pública nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose en los 3 primeros casos la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara. Este proyecto de ley, retroactivo al 1 de enero de 2014, es la prueba más contundente de que el Poder Ejecutivo violó el numeral sexto del artículo 85 de la Constitución. Porque si no, no pediría el aumento del tope al 1 de enero del 2014. Pueden encuadrar también esta conducta en lo previsto en el artículo 162 del Código Penal, porque acá hay un abuso de funciones, en un caso no previsto especialmente por la ley, porque si bien la Constitución establece el atentado contra la misma, la ley no crea la figura penal. Así que quizás en este momento, sí, me pide una interrupción el señor senador Lorié. Señor presidente, con mucho le concedo. Gracias, senador. Es para referirme a un aspecto muy puntual de la intervención del senador en virtud de que ya estaba culminando, me parecía, y no quería dejar pasar un comentario acerca del supuesto déficit de Antel. En el día de ayer, alguien que no puede ser sospechado de ninguna manera de integrante del Frente Amplio, como el economista Javier de Aedo, que todos sabemos es incluso suplente en este Senado por el Partido Nacional, decía, con respecto al déficit de Antel, que en la red social, él comentaba, que muchos hablan sin saber. Entre comillas, dice, veo a muchos opinando sin mayor conocimiento sobre pérdidas de Antel en 2014. Los 276 millones negativos son el resultado de caja, dice el economista en Twitter, donde explicó que en las finanzas del servicio público se registran como gastos del ejercicio todas las inversiones. Ese déficit fue señalado en una extensa nota de 2 páginas del diario El País este domingo, que lo consideró el más alto, entre comillas. Entonces, en esa línea, de Aedo recordó que Antel invirtió 431 millones en 2014 y que esa cifra es extraordinaria debido al tendido de fibra óptica iniciado en el 2013 y realizado durante todo el año pasado. Así concluyó que sin contar las inversiones que en empresas privadas solo van a pérdidas por la amortización anual, Antel ganó 154 millones de dólares en el 2014. Entonces, esta es una precisión que yo creía interesante hacer frente a la exposición, diríamos, general, pero que en determinado momento se concentró en el déficit de las empresas públicas. Inclusive, podríamos también extendernos a las inversiones récords, por ejemplo, de ANCAP, que en ese mismo sentido también tienen esta, diríamos, formalización contable, porque las inversiones van a pérdida y no se toman en cuenta, diríamos, como elementos que son justamente inversiones
y no pueden, diríamos, determinarse como elementos coadyuvantes al déficit de dichas empresas. Más allá de esto, de los elementos que tienen que ver con las políticas macroeconómicas que también pueden estar a veces incidiendo en que nuestras empresas públicas vayan a pérdida si el objetivo macroeconómico tiene relación con no subir tarifas para evitar incrementos de inflación que pueden desencadenar otros aspectos negativos en la economía nacional. Era lo que queríamos precisar, diríamos, frente a la intervención del senador Bordaberry. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, presidente. Puede proseguir el senador Bordaberry. Agradezco mucho al señor senador Lorier su aclaración. Es obvio que uno siempre tiene en cuenta las inversiones que hacen las empresas públicas. Ya se nos ha dicho, cuando vemos que ANCAP tenía un pasivo el año 2004 de algo así como 390 millones de dólares y hoy tiene un pasivo de 1.900, es decir, ANCAP debía 390 millones de dólares antes que el Frente Amplio llegara al gobierno y hoy debe 1.900. 1.900. Se nos decía, no, pero aumentaron sus activos. Entonces no alcanza con medir solamente lo que se debe, sino que hay que medir también los activos que se sumaron. Lógico. ¿Quién dice que no? El tema es que hay que ver la calidad de esos activos y cuánto rinden esos activos. Porque si uno... ¿De vuelta? Disculpe, me pide una nueva intervención con mucho gusto el señor senador Lorier. Se la concedo, señor presidente. Puede interrumpir el senador Lorier. Gracias, senador, de vuelta. Gracias, presidente. Bueno, aquí también hay otro tema interesantísimo para discutir, que es el tema de los plazos de la deuda, ¿verdad? Porque ANCAP está comprando petróleo a un plazo que tiene 17 años. Son 15 años más 2 de gracia, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos 2 años que no pagamos y después son 15 años más. Son 17 años que tienen una tasa de interés muy baja, es del 2%. Ese petróleo se compra a través de un convenio con la República Bolivariana de Venezuela. Y ese dinero que nosotros podemos pagar a 17 años es lo que ha generado el concepto de ANCAP como un banco de desarrollo, porque claramente un banco de desarrollo desde el punto de vista no formal, sino esencial, es aquel que recibe recursos a largo plazo y puede entonces hacer las inversiones también a largo plazo porque sus, diríamos, retornos determinan que, bueno, por supuesto no sea de un día para otro que se pueda pagar ese dinero. Y es con eso que ANCAP ha transformado la industria del Portland en el Uruguay, porque lamentablemente aquí durante 40 años no hubo una sola inversión del oro blanco que tenemos, que está demandado en toda América Latina y sobre todo en el Cono Sur, y bueno, esos años fueron años de pérdida del Uruguay, y ahora tenemos la planta de Minas y ahora tenemos la planta de Paysandú, realmente con posibilidades de una muy buena producción y además ambientalmente sostenible, cosa que no ocurría en el caso de Minas, donde había serias protestas por parte de la población. Pero tenemos las barcazas también que han sido construidas para llevar de forma más barata y bajar los costos de producción generales del país combustible hacia el litoral. Ya son varias construidas además en el Uruguay que han permitido que una nueva industria se inicie. Tenemos el propio empujador, que es una joyita de la industria marítima uruguaya, que hay que ver, diríamos, cómo incorporó trabajo de una multitud de empresas uruguayas que, bueno, van comenzando a especializarse en la producción de nuevos elementos que son diferentes al solo producir y transformar materias primas de origen agropecuario. Y así podríamos seguir con los elementos vinculados al biocombustible y las inversiones de ALUR, que también acabamos de inaugurar sobre fines del año pasado la planta de Paysandú, y las que se han venido, diríamos, inaugurando y que tenemos en Montevideo, 2, la planta que está propiamente en Bella Unión, todo lo que allí se ha invertido, y podríamos seguir con otro conjunto de inversiones que realmente
Bueno, sí, me acota la senadora Topolaki, otra planta que es la mayor inversión ambiental del Uruguay en toda su historia, que es la planta desulfurizadora, que además de permitir, diríamos, que el Uruguay tenga hoy por hoy una planta, diríamos, a tono con las necesidades y con una perspectiva de futuro muy, pero muy importante, porque imaginémonos lo que sería de nuestro país si la refinería no se hubiera modificado, modernizado, con esa tan importante inversión que superó largamente los 200 y pico de millones de dólares. También, bueno, implica toda una revolución en materia de lo que significa para el parque automotor, lo que significa para el medio ambiente, en fin, cosas que son muy importantes. Recuerdo que esa planta desulfurizadora generó uno de los convenios más interesantes con los trabajadores para, como todos hablamos de la educación en estos días, generar mano de obra calificada pensando en otros proyectos que se venían, como por ejemplo Monte del Plata y demás, puesto que cuando se produjo la construcción de la planta de Bodnia, en aquel momento Bodnia, no había herreros y otros especialistas, y bueno, ahí el Zunca y la UNRWA tuvieron, junto con el directorio de ANCAP, la muy buena idea de generar experticia, de generar conocimiento con los ingenieros de las empresas contratistas, que eran la mayoría de ellos argentinos. Entonces digo, es un tema mucho más complejo, me parece, de lo que aquí se está planteando este tema de las empresas públicas, y yo simplemente quería anotar estos elementos para enriquecer la discusión y dejarla quizás para otra oportunidad en forma más extensa. Gracias, senador. Gracias, presidente. Puede proseguir el senador Bordaberry. Sí, le agradezco mucho de nuevo al señor senador Lorié sus dos intervenciones, porque creo que explica mucho que Uruguay hoy tiene la deuda más grande de su historia. Hoy Uruguay tiene la deuda más grande de su historia. Y explica estas aventuras sin medir el resultado que van a tener esas aventuras, lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos condicionando hoy hacia el futuro. Citó una cantidad de situaciones, la más gráfica la de ANCAP. Yo me pregunto, ¿qué es mejor para el Uruguay? ¿Pagarle a Alur 150 millones de dólares más como vamos a pagar este año por su biocombustible o importarlo? Sepa quien carga el tanque de su autito, de su vehículo, quien carga un tambor de gasoil, que está financiando una aventura de ANCAP que le va a costar por diferencia de precio al Uruguay 150 millones de dólares este año, y que le costó 80 el año pasado y que le costó 48 el año anterior. Estas aventuras maravillosas, esa planta que yo no sé ni cómo la mencionan porque está sospechada de mucha sospecha, costando 2 o 3 veces más según se informa en la prensa. No han respondido tampoco las solicitudes de información que en su momento hizo la Comisión de Industria del señor senador Saravia. Una gran inversión de ANCAP, se compró un avión para ir a Bella Unión, $400.000, más la tripulación, más el seguro, más todas esas cosas. Reformaron la pista allá en Alur porque parece que no daba la pista. Un avión para ir a Bella Unión. ¿Cuántas veces he hecho yo esas rutas? Resulta que llegamos al gobierno y nos mareamos y hablamos de inversiones de ese tipo. Ni que hablar de la campaña que hicieron en la televisión en los días previos a la elección. Sí, claro. Se hablan de inversiones muy grandes. Sí, claro que hicieron inversiones. Lo que no tienen es retorno. Nos están costando dinero, pérdidas. Eso es lo que está sucediendo. Sí, se hizo una gran inversión en Antel, en fibra óptica, nos alegramos mucho. Creíamos que no era el camino. A nosotros nos parecía que tenían que hacerla los privados. Y con 450 millones de dólares,
450 millones de dólares, construir escuelas, mejorar los hospitales, tener ambulancias, liceos. Eso es lo que había que hacer. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad? ¿La prioridad es 20 millones de dólares en publicidad? El que pasa por la puerta de Antel sale con un cartelito de Antel en la frente y le pagan. Se auspicia absolutamente todo Antel, no queda nada. O otra buena inversión fue pagarle 200.000 dólares a los olimareños para que canten en Atlántida. Cuidado, los olimareños no cantaron, no cobraron 200.000 dólares. Ellos dijeron que cobraron 20.000. Se perdieron 180.000 dólares en el camino y en la mitad del acto irrumpió la futura ministra de Industria, presidenta Antel, a hacer un discurso. 200.000 dólares, lo que le llegó 20.000 a los olimareños, faltaron 180.000. No, fue el costo del armado del recital, dijeron. Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado si eso lo hubiera hecho un gobierno del Partido Colorado? ¿Qué hubiera pasado? No alcanza con hacer una inversión. Hay que ver cuál es el retorno de esa inversión. Porque las empresas valen, cuestan, su valor está fijado en los 10 años de sus resultados anuales. Y si sus resultados anuales son negativos, esas empresas no valen nada. Valen la liquidación de sus activos, nada más. Que va a ser muy difícil colocar, porque si esa actividad no es rentable, no van a tener valor. Y esos activos hoy no son rentables. ¿Cuánto es la rentabilidad de los 435 millones de dólares de inversión de Antel en fibra óptica? Hoy. ¿Va a cobrar un peaje? Es lo que tendría que estar haciendo. ¿Va a incentivar que otros puedan hacerlo? Estas son las discusiones que yo creo tenemos que darnos en el Senado de la República. Y dárnosla con tiempo. Porque hace 2 años y medio le advertimos del déficit fiscal del 2,8 y no prestaron atención. Hace 2 años advertimos del déficit de las empresas públicas y no prestaron atención. Hace 2 años advertimos de la inflación. Hoy advertimos del aumento de nuestra deuda. Señor presidente, no quiero ser cómplice de una violación de la Constitución, no quiero ser cómplice de la violación del numeral 6 del artículo 85 de la Constitución y eventualmente ser responsable con ello. Sí voy a solicitar, señor presidente, que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al juzgado letrado penal de primera instancia de turno para que analice esta violación a la Constitución a la luz de lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución del Código Penal de la República. Gracias.